A los 100 años nunca hagas esto. El secreto que los centenarios guardan en silencio. Tengo 100 años y hay una sola cosa que nunca le he contado a nadie. No a mis hijos, no a mis nietos, no al médico que me visita cada año y que siempre sale con la misma cara de confusión, mirando mis análisis, sin poder explicar por qué un cuerpo de un siglo funciona como si tuviera 20 años menos. Hoy lo voy a contar por primera vez porque llegué a la conclusión de que guardar este secreto es un lujo que ya no me puedo permitir. Tengo 100 años, no sé cuántos más tendré, y si me voy sin decirlo, me llevaré algo que podría haberle cambiado la vida a alguien. Pero antes de llegar al secreto, necesito contarles algo. Algo que los médicos que me estudian saben, pero que la mayoría de las personas nunca escucha formulado con esta claridad. Hay exactamente un error que los centenarios nunca cometen, uno solo, y no es lo que están pensando. No tiene nada que ver con la comida, no tiene que ver con el ejercicio, no tiene que ver con los genes, es algo mucho más profundo y mucho más peligroso. Y hay algo más que necesito decirles antes de terminar. Algo que descubrí a los 97 años que me dejó sin palabras, una verdad sobre el envejecimiento que los científicos confirmaron hace apenas unos años y que yo, sin saberlo, había estado practicando durante casi un siglo. Quédense hasta el final, no como favor, sino porque lo que voy a decir en los últimos minutos puede ser la diferencia entre los años que les quedan por delante y los años que podrían tener. Empecemos por lo que nadie dice sobre llegar a los 100. La mayoría de las personas creen que los centenarios somos una especie de anomalía genética, que nacimos con algún código especial en el ADN que nos protege del tiempo, que tuvimos suerte, que algo en nuestra biología es diferente al resto. Es una idea cómoda, porque si es verdad, entonces no hay nada que hacer. Si la longevidad es solo genética, entonces o tienes el boleto o no lo tienes, pero es mentira. El estudio más exhaustivo que existe sobre centenarios lo realizó el Dr. Thomas Pearl en la Universidad de Boston, el New England Centenarian Study. Más de 15 personas que vivieron hasta los 100 años o más analizadas durante décadas. Y la conclusión más importante que publicaron, la que menos se cita porque es la más incómoda, fue esta. Solo el 30% de la longevidad extraordinaria es genética. Carrie Steph Interes. Decisiones tomadas cada día, muchas veces sin ser consciente de ello durante décadas. Decisiones sobre qué comer, sí, pero sobre todo decisiones sobre cómo pensar, cómo relacionarse, cómo reaccionar, cómo interpretar lo que pasa. El 70% decisiones. Eso significa que la mayoría de las personas que hoy tienen 60, 70 u 80 años tienen en sus manos una cantidad enorme de influencia sobre cuántos años más vivirán y, más importante aún, con qué calidad. Y ahora viene la parte que nadie cuenta, porque no todas las decisiones pesan igual. Hay una que pesa más que todas las demás juntas, una que si se toma en el sentido equivocado puede destruir en meses lo que se construyó en décadas. Yo nací en 1925. He visto cosas que ningún libro puede escribir con justicia. Vi la guerra, vi hambre real, no la incomodidad de saltarse una comida, sino el hambre que hace que los niños no se levanten por la mañana. Vi perder a personas que amaba de maneras que todavía hoy, si cierro los ojos en el momento equivocado, pueden hacerme temblar. Vi cómo el mundo cambió 3 veces desde mi infancia. Vi tecnologías que parecían magia convertirse en basura obsoleta. Vi ideas que se consideraban eternas desmoronarse en una generación, y en todo ese tiempo observé algo. Observé a las personas que envejecían bien y a las que envejecían mal. Y digo mal, no en el sentido de enfermarse, porque todos nos enfermamos. Digo mal en el sentido de perder algo esencial antes de perder el cuerpo, perder la luz, perder el interés, perder la razón para estar aquí. Y vi que la diferencia entre unos y otros no era la salud, no
no era el dinero, no era la familia, era una sola cosa, era cómo interpretaban lo que les pasaba. El error que los centenarios nunca cometen es este: nunca convierten el pasado en una prisión. Déjenme explicar qué significa eso, porque suena simple y no lo es. Existen dos maneras de relacionarse con el dolor, con la pérdida, con los errores del pasado, dos maneras fundamentales, y dependiendo de cuál elijas, el cuerpo y la mente envejecen de formas radicalmente distintas. La primera manera es la del procesamiento activo. Sientes el dolor, lo reconoces, lo atraviesas y encuentras una manera de integrarlo en tu historia sin que te defina. No lo olvidas, no lo niegas, lo llevas contigo como se llevan las cicatrices, como parte del mapa de lo que eres, no como una jaula que te impide moverte. La segunda manera es la del anclaje crónico. El dolor se queda estancado, se convierte en resentimiento, en amargura, en esa voz interior que repite lo que fue, lo que debió haber sido, lo que alguien te hizo, lo que nunca tuviste. No es un recuerdo, es una residencia permanente. El pasado deja de ser historia y se convierte en el lugar donde vives. Y esto no es psicología blanda, esto es biología medible. El doctor Janis Kickold Glaser de la Universidad Estatal de Ohio lleva más de 3 décadas estudiando el efecto del estrés psicológico crónico en el sistema inmunitario. Sus hallazgos son de los más citados en la literatura científica sobre envejecimiento. Lo que encontró fue esto: las personas que mantienen estados emocionales negativos crónicos, el resentimiento, la amargura, la rumiación constante del pasado, muestran niveles significativamente más altos de citoquinas proinflamatorias en sangre. Las citoquinas proinflamatorias son las moléculas que el cuerpo produce cuando está bajo ataque. Son útiles en dosis cortas, son letales en dosis crónicas. La inflamación sistémica de bajo grado mantenida durante años está en el origen del Alzheimer, de las enfermedades cardiovasculares, del cáncer, de la diabetes tipo 2, prácticamente cada condición que asociamos con el envejecimiento acelerado. En palabras más directas, la amargura crónica inflama el cuerpo y la inflamación crónica lo destruye. Yo perdí a mi esposa a los 71 años, llevábamos 48 años juntos. Cuando ella murió, me quedé en una habitación durante semanas sin querer salir, no porque estuviera deprimido, sino porque el dolor era tan real, tan físico, que parecía que si me movía demasiado, algo se rompería. Pero en algún momento tomé una decisión que no fue cómoda, ni rápida, ni completa. Fue una decisión que tuve que renovar Ganu durante meses. Decidí que el dolor de perderla era prueba de cuánto la había querido, que llorar a alguien es el precio del privilegio de haberlo amado, que convertir ese dolor en amargura sería traicionarla a ella y a los 48 años que tuvimos. No lo logré de inmediato, no lo logré perfectamente, pero lo intenté y el cuerpo respondió. Los científicos tienen un nombre para lo que yo hice intuitivamente. Lo llaman resiliencia adaptativa. Y en los últimos 20 años, el estudio de la resiliencia en personas mayores ha producido algunos de los hallazgos más extraordinarios de la gerontología moderna. La doctora Amy Werner, de la Universidad de California en Davis, siguió durante 40 años a un grupo de personas que habían enfrentado adversidades severas en la infancia y en la adultez, pobreza extrema, violencia, pérdidas, enfermedades, el tipo de golpes que, según la lógica convencional de Otarius Dean Metoris, permates imbets, y encontró algo que cambió la manera en que la ciencia piensa sobre el envejecimiento. Las personas que desarrollaron resiliencia adaptativa, que aprendieron a procesar la adversidad sin quedarse ancladas en ella, no solo vivían más tiempo, vivían mejor. Tenían sistemas inmunitarios más robustos, niveles más bajos de marcadores inflamatorios, mejor función cognitiva en la vejez y reportaban niveles de satisfacción vital significativamente más altos que personas de la misma edad con historias de vida objetivamente más fáciles.
La resiliencia, en términos biológicos, es antiinflamatoria y su ausencia, la amargura, el resentimiento, la rumia crónica, es proinflamatoria. Es así de simple y es así de poderoso. Yo no llegué a los 100 años porque no me pasaron cosas malas, me pasaron cosas terribles. Perdí a mi esposa, perdí a un hijo, perdí a mis leos que eran como hermanos. Viví épocas en Sabías y habría que estar al día siguiente. Llegué a los 100 porque decidí una y otra vez que esas cosas no serían el capítulo final de mi historia, que serían capítulos, sí, capítulos duros e importantes, pero no el final. Pero hay algo más, algo que descubrí a los 97 años que me dejó sin palabras. Y aquí viene lo que prometí al principio, el secreto que guardé durante casi toda mi vida sin saber siquiera que lo tenía. A los 97, mi bisnieto, que estudia neurociencia, me vino a visitar con un libro debajo del brazo. Se sentó frente a mí y me empezó a leer fragmentos de una investigación publicada ese año. Una investigación sobre los telómeros. Los telómeros son las estructuras que protegen los extremos de los cromosomas. Son como los plásticos en la punta de los cordones de los zapatos. Sin ellos, el ADN se deshilacha y las células no pueden replicarse correctamente. Cada vez que una célula se divide, los telómeros se acortan un poco. Cuando se agotan, la célula envejece y muere. La longitud de los telómeros es esencialmente el reloj biológico del envejecimiento celular. Y lo que mi bisnieto me leyó ese día fue esto. La doctora Elizabeth Blackburn, Premio Nobel de Medicina en 2009, descubrió que una enzima llamada telomerasa puede reparar y alargar los telómeros, que el acortamiento de los telómeros no es inevitable, que hay factores que lo aceleran y factores que lo frenan. Y entre los factores que más aceleran el acortamiento de los telómeros junto con el tabaco y la obesidad estaba el estrés psicológico crónico, específicamente el tipo de estrés que produce el resentimiento mantenido durante años, la sensación de pérdida de control, la rumiación constante del pasado y entre los factores que más frenan el acortamiento, que más protegen los telómeros, estaba algo que Blackburn y su colega Elisa L. describieron como la percepción de sentido, la sensación de que la propia vida tiene significado, la capacidad de encontrar propósito incluso en la adversidad. Mi bisnieto cerró el libro, me miró y me dijo: «Abuelo, llevas 97 años haciendo exactamente lo que dice este libro». Me quedé en silencio un momento y luego le dije: «No lo sabía. Pero supongo que el cuerpo sí. Ese es el secreto. El que guardé sin saber que lo tenía. No es una dieta, no es una rutina de ejercicios, no es un suplemento, ni una meditación específica, ni un truco de productividad. Es una forma de relacionarse con la propia vida. Es la decisión de no dejar que lo que perdiste eclipse lo que tienes, de no dejar que lo que te hicieron defina lo que eres, de no dejar que el pasado, por doloroso que sea, sea más real que el presente. Es la decisión de encontrar cada día, aunque sea una sola cosa que merezca la pena. A los 100 años esa cosa puede ser muy pequeña, puede ser el café de la mañana, puede ser la llamada de un nieto, puede ser ver cómo el sol entra por la ventana a una hora específica y pinta el suelo de un color que no tiene nombre. Puede ser casi nada, pero tiene que ser algo, porque el cerebro y el cuerpo y los telómeros y el sistema inmunitario y cada mecanismo biológico que determina si se envejece bien o mal, todos ellos responden a esa señal. Todos ellos interpretan esa pequeña decisión diaria como una instrucción, la instrucción de seguir. Los investigadores del proyecto Blue Zones, el estudio que analizó las 5 regiones del mundo con mayor concentración de centenarios, la isla de Okinawa en Japón, la isla de Cerdeña en Italia, la región de Nicoya en Costa Rica, la comunidad adventista de Loma Linda en California y la isla de Icaria en Grecia, encontraron que a pesar de las diferencias enormes en dieta, clima, cultura y condición física, había exactamente una característica universal, una que todos los centenarios de todas las culturas compartían sin excepción. Todos tenían una razón para levantarse por la mañana que iba más allá de ellos mismos. En Okinawa lo llaman Ikigai, razón de ser. En Nicoya lo llaman plan de vida.
En Cerdeña no tiene nombre porque es tan natural para ellos que no se les ocurre que necesite uno, pero todos lo tenían. Todos sentían que su presencia importaba a alguien, que su ausencia sería notada, que había algo, aunque fuera pequeño, que solo ellos podían hacer o ser o decir. Eso, según la biología más moderna que existe, no es una cuestión emocional, es una cuestión de telómeros, de inflamación, de función inmunitaria, de neuroplasticidad, de cada sistema del cuerpo trabajando a dirección de la vida en lugar de en la dirección del deterioro. Tengo 100 años y les voy a decir lo último. El error que los centenarios nunca cometen, el que yo nunca cometí, no fue un error de dieta, ni de hábitos, ni de medicamentos. Fue el error de decidir que la vida ya había pasado. Ese error, ese momento en que alguien se sienta en su silla y sin decirlo en voz alta, sin ser consciente del todo, decide que lo mejor ya fue, que lo que queda es solo tiempo pasando, que ya no hay nada nuevo que aprender, sentir, dar o recibir. Ese error tomado despacio, sin drama, en silencio, es la sentencia más devastadora que un ser humano puede pronunciar sobre sí mismo, porque el cuerpo lo escucha, siempre lo escucha. Cumplirlas. Yo tengo 100 años porque cada mañana al levantarme elijo no pronunciar esa sentencia porque encuentro, aunque sea con esfuerzo, aunque algunos días cueste más que otros, una razón para que este día sea diferente al último, una razón para que mi presencia en él importe. No sé cuántos días más tendré esa oportunidad, pero sé que mientras la tenga voy a elegir lo mismo. Y lo que quiero que sepan, lo que quiero que recuerden de todo lo que les dije hoy es esto. Ustedes también tienen esa elección ahora mismo, hoy. No importa cuántos años tengan, no importa lo que hayan perdido, no importa lo que les hayan hecho o lo que no pudieron ser. La decisión de que este día valga algo todavía está disponible. Tómenla, ya.